Gloria al nombre del Señor. Decía que nuestro calendario comienza en marzo, aunque el 31 de diciembre termina el año y comienza el 1 de enero el año nuevo. Pero para nosotros, los pastores, la Convención Internacional es la que marca un poco el calendario de nuestras actividades. Algunas no paran, continúan, pero sí es necesario renovarnos. Yo he notado en algunos ministerios que por una u otra razón no han podido llegar a la Convención Internacional, un año por X causa, algunos quizás 2 o 3 años que no vienen, de repente se encuentran en la convención y se dan cuenta, sienten la necesidad de estar, de recibir, de renovarse. Y luego el año es diferente porque hay nuevas fuerzas. El hecho de encontrarnos, los compañeros, de orar juntos, de pasar al frente, de derramar nuestra alma delante de la presencia del Señor. Hay pastores que viven muy lejos, no tienen visita durante el año, no tienen comunión quizás con otros por las distancias. Entonces se hace difícil, quizás los que están más cerca, ¿no? Porque, bueno, se visitan, hay reuniones especiales, hay convenciones en otros lugares, pero anoche estábamos hablando, escuchando, mejor dicho, nuestra hermana, y hoy estaba hablando también con la hermana Débora, hermana de Samuel de Lorenzo, y pudieron experimentar un poquito lo que es la soledad, lo que es estar lejos de los compañeros, lejos de los ministerios, lejos de la comunión. Yo estaba hablando en una ocasión con una persona y me decía, jactándose, a mí me gusta estar sola, dice. Me gusta estar sola, yo quiero estar sola, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Entonces, pensando de qué manera hablar, le dije, mire, yo le voy a decir una cosa. La soledad es muy mala compañera. Tenga cuidado con la soledad. El aislarse, quedarse en un lugar, no querer hablar con nadie, no querer ver a nadie, quizás encerrarse en una pieza, 2, 3 días, una semana lejos de la familia, como esto nuevo que no es tan nuevo, pero está repercutiendo en este último tiempo con los ataques depresivos, esas depresiones, querer estar solo, querer estar aislado, no querer ver a nadie. Entonces, hablando un poquito con esta persona, le dije, yo no le aconsejo la soledad, porque la soledad es muy mala compañera. Y comenzamos a pensar y a pensar y a pensar, y el diablo usa ese instrumento para hacernos creer cosas. Y de repente nos encontramos derrotados, abatidos y con deseos de abandonar todo. Lo más lindo es estar juntos, unidos, en comunión, tratando de provocarnos al amor, como dice la palabra del Señor. Y yo creo, hermanos, que estos días de estar en la presencia del Señor nos hace bien. Lo necesitamos. Yo no sé cuántos me acompañan en esto, pero yo necesito la comunión de mis compañeros, necesito verlos. Y el solo hecho de pensar que viene fulano, que viene el otro, que viene aquel, y que otros están medio quizás atrancados sin poder salir, nos anima a orar por ellos. Nos anima a creer que vamos a estar juntos y que esto va a ser una obra gloriosa en nuestros corazones y va a repercutir en nuestro ministerio y va a repercutir en el lugar donde Dios nos ha plantado. Es necesaria la comunión, es necesario el renovarnos y es necesario el humillarnos delante de la presencia del Señor. Señor, ayúdanos. Vamos a orar al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia. Iba bien. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios.
principio de Pedro, él sabemos, hemos predicado, lo hemos leído infinidad de veces en la palabra del Señor, un poco impetuoso, decidido, siempre quizás el más nombrado. Y en este caso, lo que él estaba haciendo era realmente un acto de fe, porque él comenzó a caminar sobre las aguas. Pero de repente comenzó a razonar, ¿qué estoy haciendo? Esto es un imposible. Entonces, esto hizo que Pedro comenzara a hundirse y tuvo que pedir auxilio al Señor Jesús. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y él sube a la barca un poco humillado, casi avergonzado por lo que le había sucedido. Pero vemos más adelante a este mismo Pedro, porque era necesario quizás entrar o tener un encuentro con el Señor, meterse en la presencia de Dios y comenzar a inquirir directamente del cielo, porque no es fácil que alguien, los fracasos muchas veces ayudan para las victorias más adelante. No todos los fracasos van a hacer que nuestra vida se derrumbe, sino que hay cosas que posiblemente en principio no se dan. Pero esto no quiere decir que vamos a terminar con nuestro ministerio, que vamos a abandonar todo y nos vamos a dedicar a otra cosa. Quizás este principio de fracaso aparentemente pudo haber quebrado un poco el orgullo de Pedro, pudo haber quebrado su orgullo, y esto hizo que Pedro se metiera en Dios y comenzara a buscar a Dios. Él quería tener un encuentro con Dios, porque claro, él en ese momento todos le mirarían como diciendo, mira, el que se quería hacer el que es más que nosotros, mira cómo quedó, tuvo que pedir auxilio. Y de Yapa Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y no es fácil también en nuestro medio cuando alguien organice una campaña y no pasa nada. No es fácil cuando alguien emprende una obra y de repente las cosas no se dan. Y luego comienza el comentario, viste, fulano hizo una campaña, hizo un esfuerzo, no pasó nada, y viste que comenzó un templo grande y al último ahí está parado. ¿Y cuántas cosas no decimos de nuestro compañero? ¿Cuántas veces nos acordamos así? De los fracasos, todos menean la cabeza. Y de los triunfos no comentamos, porque no es mi triunfo, quizás es el de mi hermano. Que Dios nos ayude a estar en el fracaso con mi hermano y luego gozarme de su triunfo. Señor, ayúdanos. No es fácil, hermano, pero muchas veces vemos que alguien emprendió algo y no pudo, y entonces decimos, ¿viste? ¿Quién lo mandó a meterse? ¿Viste? Se quería mandar la parte, mira, ahí tenés el resultado. Pero cuando está en victoria, está allá arriba, decimos, ¿cómo hizo? Señor, ayuda. Y Pedro nos va a dar una lección. Él nos va a dar una lección aquí. Nosotros cuando miramos a Pedro caminar sobre el mar, luego hundirse, porque dice, dudó, no podía ser. Muchas veces las cosas pareciera que salen brillantes y que va todo bien. Y de repente comenzamos a zozobrar. Y entonces nos damos cuenta que a lo mejor no estábamos preparados para recibir aquello. No sé quién me dijo en un momento, dice, el día que yo sea pastor y salga a la obra, ni bien comience en el pastorado, voy a hacer un templo bien grande y lo voy a llenar de gente. Primero, empezá por salir. Primer cosa que tenés que hacer, empezá por salir. Y segundo, comenzar a buscar a Dios. Porque en ese estado que vos estás, si Dios te da una iglesia grande y un montón de gente, no sé qué va a pasar.
Humilla tu espíritu delante de la presencia del Señor y Dios te prepare para lo que Dios quiera darte en su momento. Porque si te lo da de entrada, te va a hacer más mal que bien. El fracaso de Pedro no llegó a ser tan fracaso. Fue la preparación, porque eso lo llevó a buscar a Dios. No todos los fracasos de nuestras vidas son fracasos totales. Hay fracasos que son escuelas. Hay preparación. Y esa preparación nos lleva a adiestrarnos, nos lleva a una búsqueda, nos lleva a humillarnos delante de la presencia del Señor, nos lleva a que Dios trate con nuestras vidas. Luego Dios capacita nuestro espíritu, capacita nuestras vidas para darnos lo que Él quiere darnos, que es promesa, que es para nosotros. Porque qué mejor que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que la obra crezca, que haya ministerios llenos de dones, de virtudes, que haya templos llenos. ¿Qué mejor? Si para eso nos mandó el Señor. Dios no nos mandó a fracasar. Si hay alguien que ha caído y ha fracasado, será que no ha estado en la presencia del Señor. Pero si Dios ha permitido que en algún momento quebró su orgullo, cuando se levante, será una nueva criatura, porque habrá aprendido la lección. Señor, ayúdanos. Yo quiero que usted mire un poquito nada más, porque en el capítulo 16 y el versículo 13, ahí tenemos un poquito la respuesta. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y ahora va la pregunta directa en el versículo 15. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, otra vez Pedro, ahí primero que nadie. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche un poquito antes de continuar. Cuando Pedro se estaba hundiendo, que pidió auxilio, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Pero ahora, en este momento, estando todos los discípulos con él, cuando le dice, ¿y ustedes? Es la pregunta directa, porque nosotros predicamos al Cristo de la Biblia. ¿No es cierto? Pero muchas veces estamos pasando por ese, como comúnmente se dice, bajoneados. Tenemos que levantar el espíritu, tenemos que levantar nuestro ánimo y tenemos que ir a predicar y posiblemente no sabemos qué decir por la situación por la que estamos pasando. Y entonces, la gente que dice, ¿quién soy yo? Bueno, cada uno tenía su respuesta. Uno quiere Juan el Bautista, otro quiere Elías, otro quiere alguno de los profetas. Pero ahora la pregunta venía hacia ellos. ¿Cómo posiblemente viene hacia nosotros? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús entendió, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Nos damos cuenta que Pedro, después de esa humillación, de haber sido rescatado, de haber pasado por ese bochorno,
Él se metió en Dios, buscó la presencia de Dios y comenzó a preguntarle al Señor. Y Dios le reveló quién era ese que caminaba sobre el mar. Se lo reveló a su propia alma. Y allí en adelante Pedro se convenció a quién estaba siguiendo. ¿Se da cuenta? La importancia de que Jesús sea la realidad de nuestra vida. Señor, ayúdanos. Nosotros leemos los relatos de la palabra del Señor, los milagros, las maravillas, lo que hizo Jesús, nos gozamos y lo predicamos. Pero también es lindo cuando nosotros podemos comenzar a experimentar aquello que Jesús impartió en sus discípulos. En ese tiempo, Jesús, aun cuando tenía multitudes, llamando a sus discípulos, dice, les enseñaba. Entonces ellos estaban aprendiendo de Jesús. Pero luego Jesús, en su momento, él también no solamente les enseñaba, les reprendía, les decía que tenían poca fe, cuando estaban echando fuera ese demonio y el demonio no quería salir y ellos no tenían la autoridad, Jesús le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Muchos quedaron maravillados, pero luego encontramos cuando los discípulos son llenos del Espíritu Santo, ellos también hacían lo mismo que hacía Jesús y Él les dijo, mayores cosas que yo haré porque yo voy al Padre. Gloria al nombre del Señor. Y esto quiere decir que Jesús no solamente estaba impartiendo la enseñanza, sino que estaba impartiendo la unción. No era solamente la enseñanza, era la unción. Era la vida de Jesús, estaba impartiendo en sus discípulos. Entonces, dando vuelta a la página, dice la palabra del Señor, versículo 17 leímos, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero mire lo que le dice el versículo 18. Esto no se lo dijo a cualquier discípulo. No se lo dijo a cualquier discípulo. El versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué va a suceder? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al nombre del Señor. A veces nosotros tenemos el conocimiento, pero no el convencimiento. Tenemos el conocimiento de lo que es la palabra, pero no el convencimiento de que Él lo va a hacer. Y, claro, hacemos la obra conforme a lo que hemos leído, pero no conforme a lo que estamos viviendo en Jesús. Predicamos lo que conocemos de la Biblia, pero yo creo que si estamos metidos en el secreto de Dios, la cosa va a ser diferente. Porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y a veces estos fracasos que están aquí en la Biblia, o estas caídas de algunos siervos del Señor, no son para que nosotros las imitemos. Aquellas caídas de aquellos grandes hombres de Dios, yo he sentido en alguna oportunidad, y bueno, si David pecó, si el otro mintió, si aquel hizo esto, ¿qué queda para mí que soy apenas un pequeñito? ¿Y quién te ha dicho que eres pequeño? ¿Quién dio la licencia para hacer lo que otros hicieron? ¿Cómo yo me voy a tomar de que si David pecó, yo puedo hacer lo mismo? Yo creo que no. Yo tengo que ver que si estas cosas están escritas allí y nos muestran el peligro, es para que yo rodee y no pase por el mismo lugar. Pienso que está claro. No hay nada que agregarle aquí. No es para que imitemos
los fracasos, pero sí para que imitemos las virtudes, para que busquemos la presencia. Entonces, dice la palabra del Señor, bien, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, sabemos que nosotros estamos siguiendo, estamos predicando algo, y lo hemos escuchado infinidad de veces también, ¿no es cierto? Pero yo he observado a veces, en campañas así, cuando se prometen cosas que no suceden. Porque yo he estado en alguna campaña donde el predicador anunciaba lo que iba a predicar mañana. Hacía poner a los que venían con sillas de rueda y los que venían en camilla. Y como yo era el carpintero en esa campaña del año 65, 64, el que vino a coordinar la campaña, él estaba ordenando cómo iba a ser la plataforma. Entonces yo era joven de la iglesia y dice, bueno, me presentaron que yo el carpintero y yo, vamos a hacer una plataforma bien ancha con una baranda. Por acá van a subir, dice, los ciegos, los paralíticos, los que se sanen, van a subir por aquí, dice, van a dar testimonio y van a bajar por ahí. Tiene que ser bien grande la rampa. Y entonces yo escuchaba de todas las cosas que iban a pasar. Y como era en el principio de nuestro movimiento, de nuestra familia, y nunca había estado en una campaña tan grande, ni con esas dimensiones, ni tampoco con esa certeza, los paralíticos van a estar allá y van a dejar la silla de ruedas y van a subir corriendo a dar testimonios. Y, pero este hombre, ¿sabe lo que está diciendo? ¿Sabrá lo que está diciendo? Yo me quedaba maravillado. Y estaban memorizando más o menos cómo iba a ser la plataforma. Pero después, un día, comienza la campaña, sí, trajeron la infinidad de enfermos de toda edad, y entre ellos vino un muchacho que grababa el fútbol conmigo, que se cayó, era albañil, se cayó del andamio y se quebró la columna. Y estaba postrado. Y estaba bien. Él me llamó, yo estaba con Mujiera, así, colaborador en la cuerda, y él estaba en una camilla que lo trajeron en una camioneta. Lo pusieron así. Y él me llamó. Como yo no lo conocí, no le hice caso. Me volví a llamar. Dice, ¿no me conoce? Digo, sí, no sé. Dice, soy la. Dice, sí, soy la. ¿Y qué te pasa? Y me contó lo que había pasado. Y yo, a mí. Entonces algo nació dentro de mí. Porque claro, lo habíamos criado juntos, pero estaba tan demacrado, tan arriba. Sí, o sea. Y ahí yo le prometí tantas cosas. Así. Yo digo, Señor, este muchacho, sí. Cuando era Pastor Morris Cerudo, llamó, hizo poner a los silla de ruedas, paralíticos, y de repente este muchacho lo levantaron entre dos y comenzó a caminar y a caminar y a correr. Toda la gente lloraba, saltaba, era algo glorioso. Yo vi ese milagro y vi divinidad. Entonces me di cuenta, este hombre realmente era un varón, estaba siendo usado por Dios y Dios estaba en esa campaña. Fue excelente, eso jamás lo voy a borrar el libro. Pero yo he estado en campaña donde se prometió tantas cosas y de repente, entonces, que queda un poco, ¿será que Dios no tiene poder? ¿Será que Dios perdió su poder? ¿Será que la palabra de Dios ya no tiene valor? ¿O será que no nos hemos preparado como mejor? ¿Será que no nos hemos metido en Dios para que lo que Él ha prometido en su palabra y lo que Él ha derramado sobre nuestras vidas se manifieste? Porque eso es. Si hemos sido impartidos, si algo ha sido impartido en nuestras vidas a través de su palabra y de su presencia y de su unción, entonces lo que yo digo con mis labios sea una realidad y Dios respalde, como estaba diciendo el hermano Julio Flores esta mañana. Entonces va a haber tremendas campañas
cientos de miles se van a salvar y se van a sanar. Porque muchas veces termina la campaña, no pasó nada, decir, bueno, es un pueblo rebelde. Decimos, es un cementerio de pastores. Porque hay pueblos que ya les conocemos, entonces da miedo entrar porque, no, en aquel lugar no, porque es un cementerio de pastores. Yo no creo que haya cementerio de pastores. Porque entonces a esta hoja la tendríamos que arrancar de la Biblia. Que puede haber un príncipe, sí, porque sabemos contra quién estamos peleando. Usted sabe perfectamente que cuando Dios le muestra un pueblo y le pone carga, no le va a ser fácil. A mí me lo dijeron. Mira, aquí no te va a ser nada fácil. Y así fue. Vino una palabra profética y dice, una gran noche se cierne sobre tu vida. Estuve en cientos de noches. Y de todas las noches amaneció el día. Era realidad la noche, pero era más real el día. Gloria al nombre del Señor. Entonces no estamos ignorando contra quién estamos peleando. No lo ignoramos, pero tampoco estoy ignorando la palabra. Porque es promesa. Porque es para mí. Porque es para ti. Sabemos perfectamente que el diablo no va a jugar, no va a tirar con balas de fogueo. Eso sabemos. Lo estamos ignorando. Pero nosotros tampoco tenemos balas de fogueo. ¿Eh? No tenemos balas de fogueo nosotros tampoco. ¿Qué le parece? Vamos a vivir escondidos a ver lo que puede hacer el diablo, dónde está, qué hace, qué no hace, si entra, si se manifiesta, si grita, si no grita. No. Estamos en la presencia del Señor, nos preparamos como corresponde, buscamos al Señor y el resto Dios lo va a hacer. Yo tengo que predicar solamente la palabra y Dios hará el resto, porque Él me envió. Yo no fui porque quise, ni tampoco me metí en esto porque quise. Sí, yo era el carpintero de la iglesia. Pero Dios quería algo más que carpintero. Quería que fuera su siervo. Y tú no estás aquí porque tú quieres. No vas a pasar al frente porque yo te diga. Porque vas a sentir la necesidad de consagrar. Vas a sentir la necesidad de recargar tus armas. Vas a sentir la necesidad de estar en la presencia del Señor, de inquirir en su santo templo, de saber lo que Él quiere de ti y de saber lo que tú tienes que hablar, porque Dios te lo va a revelar, porque tú eres su siervo, porque no hará nada el Señor sin que le revele a sus siervos, los profetas. No va a hacer nada el Señor. Ni aun cuando iba a terminar con esta humanidad, había un matrimonio, había una familia, había un hombre. Dijo, yo no puedo hacer esto. Ahí está mi siervo Noé. Y por él, entonces no terminó, María. Porque había un justo. ¿Es Dios real? ¿Es Dios real? ¿Es Jesús real? Sí, hermano, en la Biblia. Aquí es real. ¿Es real en tu corazón? ¿Es real aquí? Él es realidad, cantamos. Él no es un sueño, Él es real. Lo cantamos. Pero después cuando vienen las pruebas, estamos asustados porque el diablo nos está zarandeando. Entonces, si es real, es real, es real, es real, pase lo que pase, es real, porque Él es Dios y porque yo soy su siervo y aparte soy su hijo. Amén. ¿Es real o no es real entonces? Él es real. Gloria al nombre del Señor. Él es real. Denle un aplauso si quiere. Él es real. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es real. Es real. Gloria a Dios. Él es real. Él es real. Él es real. Gloria al Señor. La palabra de Dios es real. En mi vida es real. Pero en ese momento Pedro estaba pasando por la humillación. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ven, Pedro. Comenzó a caminar. De repente dice, yo escuché, dice, estoy loco. ¿Cómo camina sobre las aguas? Y comenzó a hundirse. ¿Qué? Hombre, poca fe.
¿por qué dudaste? Iba tan lento, tan bien. Pero después él se tuvo, quedó mal con sus compañeros, mirá, se quiere mandar aparte, se cree que es como Jesús, va a caminar sobre el agua, mirá, ahí lo tenés, todo tirado, todo mojado, muerto de frío. ¿Y ahora qué haces ahí? ¿No era vos que caminabas sobre las aguas? ¿Dónde está tu fe? Mira lo que te dijo el maestro. Pero él le dijo, y tú eres Pedro. Y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al nombre del Señor. Vengan diablos, salgan los que quieran, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué? Porque Él es real. Él es real. Y se hizo real a la vida de Pedro. Amén. Qué tremendo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Muy conocido, que lo ha leído infinidad de veces. Muy cierto. Allí están, habiendo recibido la unción del Espíritu Santo, habiendo recibido la unción del Espíritu Santo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Bueno, cuenta lo que usted ya sabe, pero algunos se burlaban porque no conocían lo que era la unción del Espíritu. No sabían lo que era hablar en lengua. Como ellos nunca lo habían experimentado, porque no era para cualquiera tampoco, era para los que estaban preparados, para los discípulos, para aquellos que realmente estaban compenetrados y metidos un poco en Dios. Y entonces, claro, se burlaban, pero otra vez Pedro, otra vez estaba Pedro, versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿cómo podemos profetizar si no estamos en el secreto de Dios? Porque no hará nada el Señor sin que le revele a sus siervos los profetas. Entonces, cuando hay alguien que está en Dios, que está orando, que está metido en Dios, de repente viene palabra de Dios a él. Y hemos estado mirando, la Biblia está llena de textos, cuando el pueblo está orando y buscando a Dios, dice, y vino el Espíritu de Dios sobre fulano, sobre sobre aquello. A lo mejor la situación era de la más difícil. Y necesitaban tener una palabra del cielo. Y ahí estaban orando, ¿qué haremos? ¿Qué no haremos? ¿Cómo haremos? ¿Iremos? ¿Pelearemos? ¿Venceremos? ¿Qué pasará? Y vino el Espíritu de Dios sobre fulano y trajo estas palabras y el pueblo fue confortado, fue fortalecido, porque hubo un profeta de Dios que habló lo que Dios le estaba hablando. No cualquier cosa. No porque la reunión necesitaba esa palabra. Porque a veces, yo no sé, pero estamos en una reunión donde hay un poco de mover de Dios y claro, y uno por sentimiento puede volcar una palabra, porque en parte conocemos. Quizás viene a pedir un consejo y entonces es mi amigo, es conocido, le aprecio, y dice, hermano, quiero vender mi coche, o quiero hacer una campaña, o quiero ir a tal lado. Y entonces cierro los ojos, porque yo te envío, porque yo te voy, porque... Y el pobre hombre o pobre mujer va porque yo le dije y no porque Dios lo mandó. Porque no habló lo que Dios le dijo, sino lo que a él se le ocurrió.
Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos mandar gente donde Dios no los quiere mandar, o van a hacer lo que Dios no quiere que haga. Esto es muy delicado, es otro tema, pero es delicado. Si Dios no habla, cállate la boca. Cállate la boca. No necesariamente tienes que decir, así dice el Señor. Así digo yo, ponele más vale. Porque así digo yo, va a quedar mejor. Porque así dice el Señor, tiene que hablar. Y Dios no va a hablar. Si Él no quiere, no va a hablar. Yo no le voy a sacar palabras a Dios. ¿Qué puede decir? El Señor, ¿qué puede traer un autónomo? No, mire. Cuando Dios quiere hablar, Él va a hablar. Así que te va a ir y te va a buscar a tocar. Y te va a hablar. No necesariamente te va a hablar aquí. Tu carpa o en el pasillo, en algún lugar, te va a decir, fulano, te abraza y te va a decir lo que vos no vas a querer oír. Porque no lo vas a querer oír. Ahora, el que ande buscando una palabra profética la va a encontrar. La va a encontrar porque quiere. Es como aquel que quiere caramelo. Cada ratito le van a dar un caramelo distinto. Pero el que quiere oír lo que Dios le quiere decir, lo va a escuchar. Pero después va a tener que hacer lo que Dios te dijo. Ahí está el asunto. Señor, ayuda. Muy bien. Entonces Pedro comenzó a hablar lo que Dios le dijo que hablara. Después vamos a ver el resultado. Porque aquí tenemos las tres cosas. El Pedro humillado, el Pedro revelado por Dios y el Pedro triunfante. Son las tres. Entre muchas, por supuesto. Pero vemos al Pedro humillado, donde es sacado del agua. Vemos al Pedro revelado, donde él se mete en Dios y comienza a preguntar quién es Jesús. Y entonces Dios le revela quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese hijo. Tengan cuidado, escúchenlo y hagan lo que les dice. Es mi hijo. Entonces ya estaba convencido a quien estaba siguiendo. Él no era evangélico porque había que ser evangélico, ni porque se metió en una iglesia evangélica. No, no. Aquí no se trata de ser creyente porque tenemos una Biblia. Se trata de ser creyente porque estoy convencido quién es Dios y qué hizo por mí Jesús en la cruz. Esa es la revelación de la palabra del Señor. Cuando yo estoy haciendo lo indebido y viene la palabra y me hace hacer lo que corresponde. Cuando no me gusta la palabra, el domingo se fue un matrimonio, el esposo se fue enojadísimo conmigo. Se fue, dice, echando chispas contra usted. Bueno, usted que habrá dicho que no le gustó y usted siempre se la agarra con el vino, dice. Y como él es borracho, le gusta tomar vino, se fue enojadísimo con usted. Claro, ¿qué quería? Que le dijera que sí, que se podía, que era bíblico, que Pablo le dijo a Timoteo, un poco de vino por causa de tu estómago. Entonces algunos se prenden ese textito, se da. Es cierto, claro. Entonces, ¿a quién le gusta que le castigue? Que le corte los vicios. ¿A quién le gusta? Porque justamente es vicio, no es medicina. Entonces la palabra viene como corresponde. ¿Y cuántas veces no se van enojados? Y si está hablando a mí, está en contra mía porque me conoce la vida. ¿Quién le va a conocer la vida? Está predicando lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si le está apretando, es porque en algún lugar le duele. En algún lugar le duele, por eso aprieta. Pero es lindo cuando podemos venir sin, mi hermano, ayúdenme a orar. Ore por mí porque mire, Dios me habló y yo tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que cortar con lo otro y quiero consagrarme al Señor. Ore por mí. Eso es lo glorioso. Ese es el cambio. Esa es la realidad de la palabra del Señor. Y usted lo va a ver en la palabra ahora. Pero cuando nosotros permitimos que la palabra penetre, no penetre, corra y se escurra, seguimos, nos sacudimos un poquito afuera y seguimos. Es fácil. Pero cuando estamos tratando de meternos, Dios va a usar las palabras más duras, va a usar los textos que menos me gustan, porque Dios está tratando con mi vida. Es el trato conmigo. Muchas veces uno está medio serio en el cookie. ¿Qué te pasa? En la convención le estaba medio pero Dios me está desnudando. Déjame así como estoy. Dios me está desnudando.
Dios me está dando. Pero qué lindo que es algo nuevo. No sé cuántos quieren salir nuevos. Amén. ¿Cuántos quieren salir nuevos? Bueno, gloria al Señor. Mire, va a venir la palabra, va a venir. Prepárese porque la palabra va a venir. Yo creo porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas, con los pastores y con los discípulos y con el pueblo. Él tiene un propósito con todos. Entonces va a venir la palabra. Entonces no le esquive el cuerpo, no se pierda, no se levante del culto. Quédese porque recíbala, humíllese y recibirá la bendición del Señor. Amén. ¿Qué haremos? Dice aquí la palabra del Señor, vamos a leerla, porque, claro, Pedro le estaba dando, no le estaba dando un discurso. Aquí dice discurso, para mí es más que discurso. En el versículo 14, capítulo, dice, primer discurso de Pedro. Yo creo que no era un discurso. Discurso parece que lo hacen los políticos y cuando hay algún acto de alguna cosa, pero aquí hay una predicación. Es un sermón, esto no es un discurso. Entonces, para no hacerlo tan largo, versículo 35 dice, o el 34 dice, porque David no subió a los cielos, como ningún siervo del Señor, para recibir el mensaje. Teníamos que vivir en medio nuestro. Teníamos que estar aquí en medio del pueblo. Nadie subió al cielo. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque si estamos allí arriba, si el Señor a cada uno lo llevaría y los enemigos van a quedar, ¿no es cierto? Pero dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando Pedro termina este sermón, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados porque se arrepintieron, no porque había bautismo. A mí me asusta cuando la gente llega a la iglesia y se entera que hay bautismo y pide ropa para bautizarse. Me asusta, le digo sinceramente, no estoy cambiando, no sé si estoy cambiando alguna. Uy, hay bautismo en la iglesia, yo no estoy bautizado. No tendrán ropa, me quiero bautizar. No, un momentito. ¿Y usted está claro de lo que va a hacer? ¿Se arrepintió de sus pecados? ¿Los confesó? ¿Cree en Jesucristo? No sé si. Pero ¿por qué hay bautismo? ¿Cuántos se bautizaron porque había bautismo? Y hoy no están en la iglesia. Porque no estaban convencidos de lo que iban a hacer. No estaban arrepentidos. Dice aquí, se compungieron de corazón. Se arrepintieron, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, vemos entonces cómo 3.000 personas se convirtieron. No era este el Pedro que estaba allí, que fue sacado. Tampoco era el Pedro que dijo, tú eres el Cristo, sino el Pedro que habló delante de esa multitud. Estando los 11 también. Las 3 facetas de Pedro, entre muchas, que pudiera ser la nuestra también. No estamos criticando, ni tampoco estamos como jueces de lo que hayan podido fracasar o caer. Quizás en algunos casos Dios permitió algún resbalón porque estaba tratando con nuestras vidas. Pero luego vino el encuentro con el Señor. Sentí la necesidad de meterme en Dios. Quizás sí, veo que otro triunfa, que otro Dios lo bendice,
que tiene una iglesia inmensa. Me gustaría tener ese ministerio, me gustaría tener el templo que tienen, me gustaría tener la unción. Siempre estamos mirando al que está allá arriba porque por algo está. Porque el que está allá abajo mucho no me va a enseñar, pero el que está allá arriba ha llegado por algo a llegar. Por algo llegó. Y hermanos queridos, en esta tarde vamos a orar. Vamos a pedirle, Señor, yo quisiera en esta tarde alcanzar aquello que tú tienes para mi vida. Yo no sé si usted me acompaña en esto. Yo quiero alcanzar aquello. Que cuando yo predique tu palabra las cosas sucedan tal como dice tu palabra. Que cuando haya una campaña de sanidad divina venga a las vidas. Que los mensajes sean claros y precisos para que la gente se arrepienta y se convierta, se bautice y sea llena de la unción del Espíritu, como dice tu palabra. Quizás he estado un poco como Pedro. He caído en vergüenza por alguna cosa, pero he tenido que meterme en tu presencia y allí he inquirido en tu santo templo y he buscado el consuelo y he buscado la unción y tú has venido en auxilio mío y he podido dar tu palabra, pero ya convencido, no porque me la aprendí de memoria, porque la he vivido. Yo no sé cuántos en esta tarde cierre sobre su cabeza. No te avergüences de ningún fracaso. Porque ese fracaso que aparentemente en el principio Dios permitió quebrar un poco nuestro orgullo, pero nos hemos dado cuenta que ese principio de fracaso me ayudó a meterme más en Dios. He podido buscar más el rostro del Señor. Yo no sé si a ti te ha pasado, querido consiervo, que has estado predicando y cuando has terminado el mensaje, aunque ha habido quizás conversiones, alguna que otra sanidad, pero no has estado conforme. Algo te ha dicho aquí adentro que todavía falta algo. Has quedado desconforme contigo mismo. En esta tarde, ¿por qué no decirle, Señor, auxíliame a mí? Señor, auxíliame a mí. Señor, yo no quiero ser un fracasado. No quiero ser de aquellos que naufragaron en la fe, como escuchamos esta mañana. No quiero ser como Himeneo y Fileto, que naufragaron en la fe. Jesús dijo a Pedro, hombre de poca fe. Pero luego lo levanta. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego, ya no estando Jesús, Pedro alza su voz como trompeta. Señores, esto no están ebrios como vosotros pensáis. Y les da ese tremendo sermón. Llega a esos corazones convulsidos. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, confiesen sus pecados. Serán bautizados y serán llenos de la unción del Espíritu. ¿Y cuántos le habrán agradecido a Pedro esas palabras? ¿Cuántos le habrán dicho, Pedro, gracias? Porque en principio nos ofendiste, en principio nos dolió, en principio parecía que estábamos siendo agredidos, pero gracias, porque esto trajo convicción de pecado a mi alma. Pude arrepentirme, pude confesar mis pecados y hoy estoy lleno de la unción y de la presencia de Dios por causa tuya, Pedro. Porque tú hablaste palabras de Dios, porque tú abriste tu boca con claridad. No me estuviste suavizando. Hermana y hermano querido, en estos días no busques a quien te va a suavizar el lomo. Busca al profeta de Dios. Deja que Dios hable claramente a tu alma, a tu ser. Deja que Dios descubra aún lo más escondido de tu corazón. Y cuando tengas ocasión de confesarlo, confiesa.
Pide el auxilio divino. Yo no sé cuántos en esta tarde podrán decir, Señor, auxilio, como una señal de humillación. Si tú quieres venir al frente, no tengas ningún temor y vamos a orar a Dios. Quizás alguno dice, no, yo ya no, ya pasó el tiempo de venir al frente. Ya soy grande quizás, ya he crecido. Hermano y hermano querido, en tanto que todavía tenemos que hacer la obra de Dios, necesitamos humillarnos delante de su presencia. Necesitamos humillarnos delante de su presencia. Tú estás buscando la unción. Esto no te lo va a revelar. Esto no te lo va a revelar cualquiera. Esto te lo va a revelar mi Padre que está en los cielos, dice el Señor Jesús. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Cuando tú hables, cuando tú prediques, cuando tú ores por los enfermos, cuando tú ores por el Espíritu Santo, vendrá unción de lo alto, el respaldo de los cielos, porque eso te lo va a revelar el Padre en lo secreto de tu cámara. Así, en la presencia de Dios, Él va a fortalecer tu vida. Él te va a sacar de la oscuridad. Él te va a sacar de ese estado depresivo. Él te va a sacar de esos lugares donde el diablo muchas veces nos hace creer que ya pasó, que no va a pasar más nada, que ya se convirtieron todos, que no va a haber sanidad, que nadie recibe el Espíritu Santo, que ya no se convierten más. El diablo es un mentiroso. Dios está para respaldarte, hermana y hermano querido. Dios está para respaldarte. Dios está para fortalecer tu vida. Dios está para fortalecer mi vida. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hemos venido buscando la unción, amado. Hemos venido buscando la unción de lo alto. Hemos venido buscando el renuevo. Hemos venido dispuestos a humillarnos delante de la presencia de Dios para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Que pronto Pedro fue exaltado por el Señor. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Hermana y hermano, amado querido que estás en esta tarde aquí adelante, quizás tú dices, Señor, tendré que humillarme una vez más. Sí, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Qué lindo es buscar el auxilio divino. Qué lindo es buscar el renuevo. Aleluya. Buscar la guía divina. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia humillados. Estamos humillados delante de tu presencia. Señor, confesamos nuestras faltas. Somos conscientes, Señor, de nuestra debilidad. Somos conscientes de nuestras limitaciones. Pero somos conscientes de tu grandeza, de tu poder, de tu amor. Aleluya, de tu gloria. Somos conscientes de que tú quieres lo mejor para tu pueblo, para tus siervos. Vendrá palabra profética para tu vida, hermana y hermano querido. Para mi vida también yo la anhelo. Pero no será la palabra que yo quiero, sino la que Dios quiere decirme. No será lo que me va a endulzar, sino la que me va a traer como aspereza. Pero esa palabra será clara, será precisa, porque viene del mismo cielo, porque estará guiando tu vida, porque estará moldeándote, porque te sacará victoria. Dame tu gracia, Padre. Dame tu gracia en esta tarde. Dame tu gracia, Jesús. Dame tu gracia, Señor. Da tu gracia a tu pueblo en esta tarde, bendito Señor. Rompe cadenas y ataduras. Quita dureza de los corazones para que tu gloria resplandezca.
a vida, a esa palabra viva dentro de nosotros, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser. Gloria a tu nombre, gracias por estos ejemplos, Señor, que encontramos en esa palabra, que nos ayudan para levantarnos, que nos ayudan para afirmarnos en la gracia. Señor, rogamos que bendigas a tu siervo, que la gracia tuya esté sobre él, oh Dios, ungiendo, llenándolo. Bendice su alma, Señor, bendice su vida. Aleluya, dando crecimiento, ensanchándole en todo, Dios, llenándole de tu espíritu, de tu presencia, Señor. Y aún venga esta revelación de tu gracia a su alma, para que te conozca día por día, para que ese conocimiento se amplíe, para que esa visión se ensanche, Señor. Aleluya. Y también el poder que tú has dado sea un poder que funciona en él, oh Dios, que da fruto, que produce resultados positivos. Señor, bendícelo, únquelo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios.